Sí, hola, buenas, soy Raúl Molina de la agencia EFE. Acaban de cerrar la exposición que tuvieron en el Museo del Prado en Madrid y me pregunto si se plantean tener iniciativas similares con otras instituciones culturales en España, si tienen alguna a la vista, por lo menos. Gracias. Bueno, sí, hay varios proyectos que están en movimiento. A lo mejor la próxima es una exposición que va a tomar lugar en Gijón el año que viene, en la Casa de Jovellanos, y es una exposición de fotos de Asturias de los años 1924 y 25. El fundador de la Hispanic Society, Archer Huntington, mandó a una fotógrafa de la Hispanic Society en varias ocasiones a España para hacer campañas fotográficas para captar no tanto las ciudades ni arquitectura y eso, es que era para captar imágenes de las tradiciones, los trajes, todo eso que estaba en flujo en ese momento en España, en que también en pocos años después desapareció. Y Ruth Anderson estuvo por Extremadura y Galicia, donde tomó miles de fotos, pero también estuvo en Asturias y hay un buen grupo de fotos de Asturias totalmente desconocidas aquí en España. Siguiente pregunta, por favor. Un segundo. Creo que se oye. Me gustaría que nos pudiera hacer un resumen de lo que son actualmente los fondos de la Hispanic. Antes me hablaba de 800.000, sí. casi 1 millón. ¿Cómo se puede gestionar todo esto que parece un patrimonio monstruoso, ¿no? Sí, especialmente de tener todo eso en un sitio y además tener bastante poca gente para mantener toda esa colección. En el museo, por ejemplo, hay más de 900 cuadros al óleo, hay más de 7,000 dibujos, 2,000 piezas de cerámica, 2,000 piezas arqueológicas en la colección, también de artes decorativas hay como 5 o 7,000 obras más, aparte de la cerámica, pero tiene de todo, hay centenares de esculturas. Es que la colección del museo sobrepasa 40,000 objetos en total, que es bastante. Tenemos la suerte de haber mantenido en general la mayor parte de los objetos en muy buenas condiciones o restauradas a través de los años, especialmente en cuanto a la colección de pintura. Siempre hay necesidades, por ejemplo, nuestras conservadoras, restauradoras de pintura, no tienen necesariamente la experiencia que tienen otros restauradores o restauradoras en otras instituciones. Y en el caso de la exposición de tesoros en el Prado, había varias obras que recibieron un tratamiento de restauración por primera vez desde que llegaron a la Hispanic Society. Estoy hablando de 2 cuadros de Velázquez en particular, que es Retrato de la Niña, y Camilo Estali de Velázquez. Y también el famoso retrato de la Duquesa de Alba de Goya necesitaba una nueva restauración, limpieza, y lo hicieron en el Prado, en este caso. Y trataron otros cuadros para la exposición. Porque tienen facilidades allá mucho mejores que nosotros y es mucho más fácil y más eficiente, y además es muy buen ejemplo de la cooperación internacional de los museos, porque expertos de una institución pueden ayudar a otros, hay intercambios de ideas de investigación. Incluso en el caso de las restauraciones de Velázquez en el Museo Metropolitano en Nueva York y de la Duquesa de Alba de Goya en el Prado, sirven para avanzar las investigaciones de las propias instituciones, no solo para nosotros, sino para el Prado también.
y por la presencia del cuadro de Velázquez del retrato de Conde Duque de Olivares, hicieron un análisis después de la exposición para incluir con sus propias investigaciones que están haciendo de las obras de Velázquez en el Prado. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, estaba como en un número de 20,000 por bastantes años, pero antes, por más actividades, más programas educativos, programas públicos como conciertos, ese tipo de cosas. Antes de cerrarnos para las obras, llegaba a 25,000. Está en auge y todo eso depende de lo que se puede hacer. Por falta de una sala de exposiciones temporales ahora es difícil de mantener un público que visita varias veces al año, y las visitas repetidas tienen que ver con los programas que tenemos. Pero en la época de Huntington, específicamente, el número de visitantes se fijaba principalmente en 50,000 al año, pero cambió en los años 50 y bajó a 20 y no subió casi nada después. Sí, la colección con que cuentan es prácticamente un resumen, por así decirlo, de la historia de España. ¿Cree que la historia de España se explica bien fuera de España? A lo mejor no. No, lo que pasa es que España, incluso en las universidades, históricamente se quedó fuera de la historia europea o la historia de arte en Europa. Es que siempre era fue el otro, es que porque no conformaba bien con las trayectorias que estudiaban de Francia, de norte de Europa, de Alemania, todo eso, y que de esa manera no había tanto enfoque en España. Para la historia europea o todo eso era mucho más fácil eliminar casi España de los textos y todo eso, pero hoy en día no es tan problemático, pero hay esa persistencia de que hay mucho más enfoque en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, y España se queda un poco fuera. Y en buena parte es por la complejidad de la cultura y de las civilizaciones que han pasado por España, porque hay muchos más que en otros países de Europa. Es que se puede empezar con los iberos, los celtibéricos, los griegos, los fenicios, los romanos, los visigodos, los árabes. Es que y esa combinación de culturas en realidad no existe tanto en el resto de Europa. Max Álvarez, de la Televisión del Principado de Asturias. Promover la cultura española en Estados Unidos supongo que es más difícil tras la llegada de Trump. ¿Y qué necesita la institución para que sea reconocida en Estados Unidos? Bueno, con cambios de la política en Estados Unidos es que para las instituciones culturales a nivel de un museo o algo así, es que no cambia nada, es que no hay que cambiar nada. Todos siguen igual que antes y no han cambiado su programación ni nada. Pero siempre en cuanto a promover la cultura hispana en general, hablamos de España, Hispanoamérica, incluso Filipinas en su época. Todo eso no es un trabajo en Estados Unidos porque la gente no sabe tanto de esas culturas. Creen que saben de esas culturas, pero de verdad no, es que tienen estereotipos de todo más que nada. Y es que hay que
entrar mucho más a fondo en todos esos temas para en realidad empezar a aprender algo de la cultura hispana.